Está grabando partida ahora. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver. Sí, ya tenemos 24 alumnos ya matriculados. Entonces, creo que ya estamos casi todos. Esta es la estructura de nuestra aula virtual. Parecía a lo que tuvimos ya la gente que siguió Mate uno conmigo, Matemática uno conmigo, entonces ya saben más o menos nuestra metodología de trabajo. Entonces acá en la sección de información general está el programa de la asignatura para que vean qué es lo que vamos a desarrollar. Aquí en videoconferencia van a estar los enlaces a los videos que resulten de la grabación de nuestras clases, ¿sí? Como esta es nuestra primera clase, nuestra primera videoconferencia, pues, todavía no hay nada. En esta sesión yo voy a colocar los ejercitarios, ¿verdad? Que son ejercicios que ustedes van a estar, va a quedar a cargo de ustedes resolver. Yo también voy a resolver algunos en clase, ¿verdad? Entonces, nuestras clases van a girar más que nada respecto a esto, ¿verdad? Algunos conceptos teóricos, ¿sí? Más dependiendo de lo que estemos desarrollando y resolución de ejercicios de los diferentes ejercicios correspondientes a cada uno de los temas. Eh, y aquí abajo tenemos el material de consulta, que es el libro de Aurelio Valga. Esto para que ustedes puedan mirar, repasar algún que otro concepto teórico o si no, también cuenta con muchos ejercicios como para que ustedes puedan practicar más allá de los ejercicio que yo les voy a poner en el ejercitario. Eh, no, esta es nuestra aula virtual. eh, la organización de nuestros exámenes. Eh, eh, como vienen teniendo siempre. Un examen parcial de 40 puntos en total para esta cátedra. Esto está organizado de la siguiente forma. De los 40 puntos, 25 puntos van a ser para en un examen parcial y 15 puntos del trabajo práctico. Eso es para la primera parte. Tendremos un examen final de 60 puntos, donde vamos a tener un examen de 45 puntos y el TP de 15. Entonces, esos dos TP de 15 puntos van a ser resolución de los ejercicios del ejercitario, así como en Mate 1. ¿Sí? Van a resolver los ejercicios del ejercitario, ¿sí? Van a poner eso en carpeta, en hoja y me van a entregar el día en el cual se rinde el examen. ¿Sí? Entonces, eso ya le va a valer los 15 puntos. Las fechas, según he visto y si no estoy transcordado, el primer parcial tiene está fijado para el 11 de noviembre, viernes 11 de noviembre, mientras que el examen final va a ser el lunes 12 de diciembre. Entonces, 11 de noviembre, viernes, examen parcial, examen final, lunes 12 de diciembre. ¿Sí? Para la gente que trabaja y esas cosas, para que ya vayan previendo sus permisos, organizando su tiempo y demás, porque los exámenes van a ser presenciales, ¿sí? Entonces, ya estoy avisando de antemano. Entonces, eso creo que es lo que respecta a cuestiones organizativas. No sé si tienen alguna pregunta respecto a nuestra metodología de trabajo. Ah, lo de las clases. Eh, los miércoles va a ser nuestro día de desarrollo de conceptos teóricos. Y los miércoles se va a dar teoría de clase virtual, ¿verdad? De tal forma que todo el mundo tenga acceso a esa información. Entonces, miércoles de clase teórica con desarrollo de algún que otro ejemplo, ¿sí? Los lunes van a ser los días de clase presencial, ¿sí? En los lunes vamos a reunirnos la gente que tenga tiempo que pueda ir en el predio de la facultad, en una aula, y vamos a no sé, resolver ejercicios del ejercitario o aclarar cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Mientras que el otro día de clases, el viernes, vamos a hacer virtual también y va a ser sobre desarrollo también de ejercicio, ¿sí?
algún que otro ejercicio que la gente quiera resolver, alguna que otra duda, ¿sí? Eh, en la clase de los viernes va a ser intercalada, ¿sí? Un viernes tenemos clases, el otro viernes no, ¿sí? Es así es la metodología, ¿sí? Un viernes van a tener matemática 2 conmigo y el siguiente viernes van a tener la clase con el otro profesor o profesora con la cual están llevando la otra materia. Entonces, vamos a intercalar las clases de los viernes, ¿sí? En nuestro caso va a ser virtual también para resolución de ejercicios o aclaración de dudas, ¿sí? Para la gente que no puede asistir en la clase presencial, ¿sí? Van a haber ocasiones en las cuales, por cuestiones de tiempo, yo no voy a poder estar con ustedes para la clase síncrona, ¿verdad? Conectarme y estar en vivo para la clase virtual. Y en esos días yo les voy a avisar y voy a tener ya la clase preparada de antemano. Entonces, yo les voy a avisar, hoy no voy a poder estar por tal o cual motivo y la clase ya está grabada y disponible para que ustedes puedan ver accediendo desde el aula virtual, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? A mí, por ser profesor, tenés que hacer las clases grabadas totalmente, nomás ya que la mayoría se conecta, o sea, ve el video nomás, ya no es que se conecta en clase. Normalmente suele tener pocos alumnos cuando se hacen los videos grabados. No, pero eso voy a ver dependiendo de mi tiempo. Dependiendo de mi tiempo y qué tanta gente asiste a las clases síncronas, ¿verdad? Si no, voy a preparar todo y no mañana. Lo bueno sería que ustedes se conecten a la clase síncrona y tengan posibilidad de preguntarme acá en vivo y en directo cualquier cosa que no se entienda en ese momento, ¿sí? Yo lo hago más que nada por ustedes que se conectan a esta hora y están conmigo. Vamos a comenzar entonces. La hora virtual. Acá está la pizarra. Y tenemos todos estos temas, medio larguito, parece. Y todo, la mayoría son conceptos teóricos, ¿verdad? Pero algo tenemos que empezar. Tenemos que tener una base teórica como para empezar a trabajar. El programa de Matemática 2, no les mostré, es el estudio de geometría plana. Vamos a estudiar geometría plana en el capítulo 1, elementos básicos, rectas, lo que es el estudio del ángulo, vamos a estudiar triángulos, cuadriláteros y circunferencias. Cortito parece. ¿Sí? Si nos da más tiempo, vamos a desarrollar más. Y si nos da menos tiempo, entonces vamos a atendernos a esto. Yo la verdad me confundí y le dije a los asistentes en presencial que quería hacer geometría plana en el espacio. Pero ahora me fijé bien y solo es geometría plana. Vamos a estudiar elementos básicos, después triángulos. Capaz que esta primera parte sea lo del parcial, mientras que los cuadriláteros y circunferencias van a ser para la segunda parte. Entonces, geometría plana. Geometría plana. Vamos a comenzar esto de cómo surgió. La geometría comenzó o empezó siendo un conjunto de reglas y conocimientos y estos eran solamente de índole empírica y se obtenían a partir de medios experimentales. Eran generalmente utilizadas por los constructores, la gente que se encargaba de medir terrenos. Estos son los antiguos pueblos. O sea, cuando nosotros nos imaginamos esta geometría, ¿verdad? Nos imaginamos a Pitágoras, Tales y demás, ¿verdad? Nos imaginamos así pueblos de la antigua Grecia, ¿sí? Y ahí es donde comenzó, ¿sí? Entonces ahí comenzó el estudio de la geometría, conocimientos empíricos, ¿sí? Obtenidos mediante guías experimentales. Entonces, eh, los pensadores de aquella época, ¿verdad? Al intentar resolver problemas de su vida cotidiana, ¿verdad? Y relacionado con estos.
con este tema de construcciones, mediciones y demás, se fueron dando cuenta que esos, eh, esos fenómenos o esas cosas, digamos, que ellos estudiaban, tenían formas comunes, o sea, formas particulares, ¿verdad? Y sé que esas formas se iban repitiendo, ¿sí? Se iban repitiendo, ¿verdad? Y empezaban a estudiar esas formas, encontraron ciertas propiedades, ¿verdad? Y esas propiedades se cumplían para todos los elementos de ese tipo, sin importar el caso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tenía un terreno que uno quería medir o lo que sea, y este tenía una forma, digamos, cuadrangular, ¿sí? Ese terreno, ese cuadrado, digamos, le tenía ciertas propiedades, ¿verdad? Que se repetían en todos los otros terrenos cuadrados. Entonces, a partir de saber que yo tengo un terreno que tiene esa forma de un cuadrado, ¿verdad? Yo ya tengo un conjunto de reglas que le puedo aplicar y eso facilitaba mucho el trabajo de los pensadores, ¿verdad? Entonces, sabiendo la forma que tenía eh, tal o cual forma, o tal o cual, no sé, fenómeno o cosa que estén estudiando, entonces tenían un conjunto de reglas que le podían aplicar, ¿sí? Y esto ellos lo iban pasando, digámosle, de boca a boca, interactuaban entre ellos, intercambiaban ideas, ¿sí? Y a partir de esta interacción, digámosle que ese conocimiento se fue haciendo común para todos, ¿sí? Y conforme se descubrían nuevas cosas, se demostraban nuevas cosas, ¿sí? Digámosle que el campo de conocimiento se iba ampliando. Entonces, así es que nació la geometría plana. Vamos a ver qué dice acá el libro de Baldor respecto al método de una pequeña lectura para introducirnos en el mundo este. El método deductivo dice que es el usado en la ciencia, principalmente en la geometría, y consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos de manera tal que se obtienen nuevos conocimientos. Es decir, obtener nuevas preposiciones como consecuencia lógica de las anteriores, ¿sí? Entonces, se hacía un descubrimiento, se demostraba la validez de ese descubrimiento, ¿verdad? De manera empírica. Si yo digo o enuncio o demuestro cierta propiedad, ¿sí? Esa propiedad que yo enuncio tiene que poder ser aplicado en la práctica, ¿sí? Una vez que ese conocimiento, ¿verdad? Está verificado, ya se lo considera como establecido, ¿verdad? Y el mismo se puede usar como base para obtener nuevos conocimientos, ¿sí? No todas las propiedades son consecuencias de las otras y hay algunas que se aceptan como ciertas por sí mismas, ¿sí? Y a esto se le denominan los axiomas y postulados, ¿sí? Los axiomas y postulados entonces son verdades que se aceptan como ciertas por sí mismas, sin necesidad de recurrir a otro conocimiento como para hacer dicha afirmación, ¿sí? Evidentemente, no todos van a ser axiomas y postulados. Estos axiomas y postulados tienen que estar bien definidos, ¿sí? Y a partir de ellos es que nosotros vamos a empezar a obtener los nuevos conocimientos, a partir de los axiomas y postulados, ¿verdad? Digámosle que esto es un sistema piramidal donde los axiomas y postulados son la base de los mismos, ¿sí? Utilizando los axiomas y postulados, lo que se hace es que obtienen los nuevos conocimientos, ¿sí? Y estos conocimientos nuevos se usan como la base para la obtención de otros, ¿sí? Y entonces se va, digámosle, agrandando la pirámide, ¿verdad? Sumando cada vez más conocimiento, donde cada conocimiento nuevo, ¿verdad? Tiene que poder obtenerse a partir de los anteriores. Axioma, entonces,
la base de todo junto con los postulados, es una proposición sencilla. Es tan sencilla y es evidente que se admite sin demostración. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplo de axioma, el todo es mayor que cualquiera de sus partes. ¿Sí? Tan sencillo como eso. ¿Sí? ¿Cómo demostramos que todo es mayor que cualquiera de las partes? Y medio complicado es buscarle el lado, ¿verdad? Pero mm, mi cabeza, mi sentido común me dice que eso es cierto. El siguiente punto son los postulados. Los postulados son proposiciones que no son tan evidentes, ¿sí? Tales como un axioma, pero que también se admiten sin demostración. ¿Sí? Ejemplo, que hay infinitos puntos. ¿Sí? El espacio se convierte de puntos, ¿verdad? El punto es, digamos, el ente mínimo, el mínimo elemento que yo puedo encontrarme dentro de la geometría, ¿verdad? Y yo digo que el espacio es el conjunto de todos los puntos y en él hay infinitos puntos. Ahora, a partir de los axiomas y los postulados, ¿verdad? El- la siguiente pieza dentro de mi sistema serían los teoremas. Un teorema es una proposición que puede ser demostrada, ¿sí? Entonces hay que demostrar, y la demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. En el enunciado del teorema general se distinguen dos partes, que son la hipótesis, que es lo que se supone, y la tesis, que es lo que se quiere demostrar. Aquí, por ejemplo, me habla. La suma de los ángulos interiores de un triángulo vale dos rectos. ¿Sí? Todavía no sabemos qué es ángulo interior, todavía no definimos qué es un triángulo y no sabemos tampoco qué es dos rectos, ¿verdad? Entonces, yo para poder encarar este teorema, ¿verdad? Primero, debería saber qué es un ángulo. ¿Sí? Después, qué es un ángulo interior de un triángulo. También debería saber qué es un triángulo, ¿sí? Y también debería saber qué es dos rectos. ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo estamos viendo esto, ¿verdad? Pero yo les digo, en geometría nada se toma como sabido, ¿verdad? Sin que esté debidamente definido o demostrado. ¿Sí? Nada de traerse elementos básicos, elementos mágicos, digámosle, de la nada y decir que esto es esto por tal o cual propiedad que nosotros no manejamos todavía. Entonces, suponiendo que sabemos todo esto, sabemos que es un triángulo, sabemos que es un ángulo interior y sabemos que es lo recto. Vamos a tomar como que tenemos la noción de lo que estamos hablando. La hipótesis que era, la hipótesis es lo que se supone, ¿sí? Lo que se supone es que, primero, tengo ángulos dentro de un triángulo, ¿verdad? Los ángulos de ese triángulo interiores son tres. Entonces tengo un triángulo, sostienen ángulos interiores, eso es lo que sabemos, y lo que yo quiero demostrar es que su suma es igual a dos rectos. Entonces, hipótesis, tesis. En la parte de demostración, yo tengo que usar todos los conocimientos que yo sé. Yo tengo que usar mi conocimiento de qué es un triángulo, de qué es un ángulo interior, de cómo se miden los ángulos, de qué es los rectos y demás. ¿Sí? Eso con cualquier otro teorema que yo haya demostrado anteriormente o cualquier axioma o postulado que yo maneje. ¿Sí? Como le dije, todos los conocimientos anteriores se pueden utilizar para demostrar los teoremas. Entonces la vida de los pensadores de la época antigua de Grecia fue así, ¿sí? Tenían una base de conocimientos básicos, axiomas y postulados, ¿sí? Y ellos iban observando situaciones que ocurrían en su vida cotidiana, ¿verdad? Y hacían las suposiciones. ¿Sí? Entonces,
Yo estudio cierto fenómeno, me doy cuenta de que ocurre tal o cual cosa, entonces a partir de ahí yo propongo un teorema. ¿Sí? Y ese teorema ellos empezaban a razonarlo, utilizar todos los conocimientos con los cuales ellos contaban, ¿sí? Y a partir de razonamiento, ¿sí? Iban haciéndose camino hasta llegar a demostrar la verdad de esa proposición. ¿Sí? Una vez que esa proposición estaba demostrado que era cierto, mediante razonamientos lógicos, ¿verdad? Ese teorema ya se aceptaba como válido, ¿verdad? Entonces, ese teorema, digamos, de que pasaba a ser parte de mi arsenal de conocimientos, ¿sí? Entonces, si este teorema que yo demostré, ya lo puedo usar para demostrar tal vez otros teoremas. Entonces, en eso se basó el desarrollo de la geometría, de demostrar teoremas, propiedades, y cada vez ampliando el, el, el arsenal de conocimientos. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a dedicar a demostrar teoremas a lo largo de este curso. Nosotros vamos a usar algunos de los teoremas, ¿verdad? Dependiendo de nuestras necesidades y dependiendo de qué estamos estudiando. ¿Verdad? Y yo quería solamente es darle una idea de cómo es que surgió y de cómo se desarrolló la química. Entonces, ya sabemos el método deductivo, los axiomas y postulados, los teoremas, y ahora sí vamos a definir los elementos que vamos a estudiar en este video. Vamos a comenzar con el punto. ¿Sí? Así como ya le dije anteriormente, el punto es el menor ente, el menor elemento con el cual yo me puedo encontrar dentro de la geometría. ¿Sí? Un punto, ¿verdad? Así como forma parte digamos, término primitivo, ¿sí? Nosotros reconocemos la existencia de infinitos entes, ¿verdad? Entes extremadamente pequeños, ya, eso le denominamos puntos, ¿sí? Y el punto generalmente se relaciona con, ¿sí? La huella que deja un lápiz o un bolígrafo al apoyarlo en el rabo, ¿sí? Yo hago, por ejemplo, esto para mí es un punto, ¿sí? No sé si se ve o no se ve en la pizarra, ¿verdad? Pero ya tendrán una noción. Agarran un lápiz, un bolígrafo, apoyan sobre una hoja de papel, ¿verdad? Y el rastro que deja es el punto, ¿sí? Y nuestro espacio está compuesto por infinitos puntos, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de infinitos puntos, ¿verdad? Ese es el espacio, ¿sí? Estos puntos se pueden agrupar, ¿sí? Y una de las agrupaciones posibles que yo tengo para el punto es la recta, ¿sí? La recta es un conjunto, en este caso también, infinito de puntos, ¿verdad? Que están agrupados de cierta manera. Aquí voy a decir la recta, ¿sí? Esta recta es un conjunto infinito de puntos, ¿verdad? Agrupados de cierta manera, ¿sí? Entonces ya sé que es una recta. Hasta ahora que estoy haciendo, estoy definiendo cosas, ¿verdad? Valiéndome de mi sentido común, dándole nombre a estas cosas, todavía no definí, no demostré nada ni cosa por el estilo. Ahora bien, tengo yo esta recta y tomo un punto de la misma. Acá es así grande, que se nota acá en celeste. Ese es un punto de la recta, ¿sí? Este punto acá marcado en celeste realiza
clasificación de los puntos de dicha recta, ¿sí? Por un lado tenemos, digámosle, los puntos que están hacia acá, digámosle hacia arriba, o hacia la derecha, en mi caso, arriba a la derecha, y por otro lado yo tengo los puntos que están hacia abajo o hacia la izquierda. No tenemos una clasificación de los puntos, ¿sí? Consideré un punto de la recta, digámosle que en celeste están todos los puntos que le preceden, que están antes de esa recta, y acá en fucsia están todos los que le siguen, ¿sí? Esta clasificación de los puntos de la recta se denomina semirrecta. Entonces, dado un punto de una recta, ¿sí? Este punto marcado aquí y todos los que le preceden es una semirrecta. Asimismo, este punto y todo lo que se le siguen, todos los que le siguen, es también otra semirrecta. Entonces, tengo dos semirrectas. Y de estas semirrectas, yo digo que son opuestas. Acá, la semirrecta acá marcada en celeste es opuesta a la semirrecta que está acá en fucsia, ¿sí? Y este par de semirrectas están definidos a partir de la misma recta. Entonces, eso es una semirrecta. Segmento de recta. Entonces, tachamos ya semirrecta. Para nosotros determinar un segmento de recta, partimos otra vez de una recta. Digamos la recta como elemento base, ¿sí? Y al igual que con la semirrecta, tomamos un punto, dos más bien, dos puntos, ¿sí? Entonces, el conjunto de puntos de esta recta marcada en naranja, comprendidos, a este punto yo le llamo A, este punto, segundo punto le llamo B, entonces todos los puntos desde A hasta B constituyen un segmento de recta. Si esta recta, yo le llamo R, generalmente a las rectas se le nombra con letras minúsculas, R, P, S y demás. Eso es por cuestiones de nomenclatura. Recta R, y este sería el segmento, ¿sí? Entonces el segmento se escribe o se identifica así, ¿sí? Se consideran los puntos extremos, ¿sí? Donde comienza y donde termina mi segmento, en este caso A y B, y le ponemos una línea horizontal sobre el mismo. Entonces, si yo tengo esta nomenclatura así explicada, yo me estoy refiriendo a la- el segmento de recta AB. Entonces, tenemos el punto, ¿sí? Que es el menor ente con el cual nos podemos encontrar, ¿sí? Dentro de nuestro mundo, digámosle, el conjunto de todos los puntos infinitos, ellos lo denominamos espacio. La recta es una organización o una agrupación de infinitos puntos, ¿sí? Y si yo considero un punto de esa recta, yo puedo definir las semirrectas, y si considero dos puntos, puedo tener un segmento de recta, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide una recta? Yo quiero medir una recta, acá, aunque este dibujo de aquí a aquí, ¿verdad? Esta recta, digamos, aquí continúa, sigue acá y sigue hacia acá, ¿sí? La recta de por sí es infinita, entonces su longitud es infinita, no tiene comienzo ni tiene fin. La semirrecta sí tiene un comienzo, ¿sí? Marcamos un punto, ¿verdad? Y a partir de acá nos vamos hacia arriba o nos vamos hacia abajo, ¿sí? Pero tenemos un extremo, sin embargo, el otro extremo se extiende hasta el infinito, ¿sí? Entonces,
Aunque mirando hacia ojo, la semirecta, digamos, la que es más corta, entre comillas, que una recta, lo que mide una semirecta también es infinito. Ahora sí, la semirecta, ¿verdad? Está ya delimitada entre dos puntos, ¿sí? Entonces, esto yo ya puedo medir, ¿sí? Entonces, el segmento de recta sí ya va a tener una longitud finita, digamos, ¿sí? Algo que yo pueda medir. Entonces, esa es son las definiciones de recta, semirecta, de lo que es un segmento de recta. Siguiente definición, plano. El plano también es una agrupación de puntos, ¿sí? Y al contrario de la recta, ahora que yo dije acá, el plano está más relacionado ¿eh? con una superficie. ¿Sí? Esa superficie, por ejemplo, puede ser, no sé, la pared del dormitorio, del dormitorio o de la pieza o de la sala donde ustedes están. Puede ser, por ejemplo, el piso. ¿Sí? Entonces, eso es una idea de lo que es un plano. ¿Sí? Un plano es también un conjunto infinito de puntos, al igual que la recta. Sin embargo, al hablar de plano, yo estoy hablando de una superficie, ¿sí? De algo de dos dimensiones. El plano, por ejemplo, puede ser acá mi pizarra. Mi pizarra virtual puede ser el plano. El plano, nosotros suponemos también, al igual que la recta, tiene dimensión infinita o extensión en este caso, porque estamos hablando de una superficie. Generalmente lo vamos a representar así como si fuera un paralelogramo. ¿Sí? Generalmente así vamos a dibujar un plano. Este plano generalmente se nombra mediante letras griegas. ¿Ya? Las letras griegas son alfa, beta, gamma, delta, epsilon y demás. ¿Sí? Entonces, al plano, por ejemplo, le puedo llamar alfa. ¿Sí? En algunos libros, ¿verdad? Al tratarse de esto de algo parecido a digamos, de un paralelogramo, un rectángulo, se puede poner acá, por ejemplo, A, B, C, D. Entonces, llama el plano A, B, C. Pero, antes de meternos con A, B, C, D y demasiadas letras, vamos a llamar alfa nuestro. El plano alfa, el plano beta, el plano gamma. Entonces, eso es el plano. Ahora bien, supongamos que ¿sí? Acá en mi pizarra virtual, aquí este es el plano. Y voy a dibujar acá una recta. Voy a dibujar una recta. Una recta acá en verde. ¿Sí? Esta recta, ¿se acuerdan que yo al tomar un punto de la recta, ¿verdad? Ese punto hacía, digámosle, una clasificación de los puntos de la recta, ¿verdad? Los que estaban antes y los que estaban después. Entonces, eso era mi recta. ¿Sí? Ahora tenemos un plano y tomamos una recta dentro de ese plano. El plano es un pizarra virtual y acá yo considero esta recta en verde. ¿Sí? Al igual que un punto clasifica los puntos de una recta, esta recta va a clasificar los puntos de este plano. ¿Sí? Entonces, digámosle que esta recta es como una frontera, ¿sí? Y de un lado están todos los puntos, digámosle, hacia acá. Y del otro lado van a estar los puntos, digámosle, hacia acá. ¿Sí? Entonces, a partir de esta recta marcada en verde, para arriba, digámosle, tenemos un conjunto de puntos y a partir de esta recta verde para abajo tenemos otro conjunto de puntos. ¿Sí?
A esos puntos se le denomina semiplano, así como de la recta hacia la semirrecta, del plano nace el semiplano. Entonces, un semiplano va a ser todos los puntos de esta recta marcados en verde y los que están hacia arriba. Esta área marcada en, digamos, el X. Y el otro semiplano va a ser también la recta verde y todos los puntos que están hacia abajo, acá el área marcada en celeste. Entonces, ese es el semiplano. Plano, semiplano. La siguiente definición es la definición de ángulo. ¿Sí? Y vamos a algo más complejo. Vamos a algo más complejo. Aquí yo voy a marcar dos rectas, acá marcadas en amarillo, y estas rectas se van a cortar. Tienen un punto en común, acá marcado en azul. ¿Sí? Entonces, acá el punto donde se corta, acá está en azul, en celeste, ahora un poco exagerado. ¿Sí? Este punto celeste es, esta es mi recta P y esta es mi recta Q. Entonces, este punto, digamos, este se llama, digámosle A. ¿Sí? A es punto de P y A también es punto de Q, ¿verdad? Dado que es el punto donde se cortan esas rectas. ¿Sí? Entonces, voy a considerar la semirrecta que parte de A. Y se extiende por acá. Eso es la recta P. Asimismo, voy a tomar sobre el punto Q, ¿verdad? Partiendo de A, ¿verdad? Otra semirrecta, ¿verdad? Entonces, desde A para arriba, ¿verdad? Acá marcado en celeste sobre la recta P, tengo una semirrecta. Sobre la recta Q. A partir de A, marco, tengo otra semirrecta. ¿Qué va a ser el ángulo entonces? El ángulo va a ser el conjunto de todos los puntos contenidos acá entre estas dos semirrectas. Entonces, todos estos puntos, ¿verdad? Partiendo desde A, con frontera en esta semirrecta marcada en azul sobre Q, y partiendo desde A, la frontera va a ser la semirrecta acá marcada sobre P. Entonces, esto es el ángulo. ¿Sí? Este ángulo nosotros vamos a, generalmente en los libros de texto o en nuestra experiencia cotidiana, lo relacionamos más con la abertura. ¿Sí? Yo tengo acá dos semirrectas, entonces marco acá la abertura y este es el ángulo. ¿Sí? Este ángulo le puedo llamar, por ejemplo, partiendo de acá, P de P, me voy al punto A y después me voy hacia Q. Entonces, P a Q, entonces le pongo eso arriba. Entonces, eso puede ser, esa es una forma de nombrar mi ángulo. Y así como en el caso de los planos también, estos ángulos también se pueden nombrar con letras griegas. Yo le puedo llamar ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma. ¿Sí? También se le puede nombrar con el nombre del vértice. ¿Sí? Este punto A, que es el punto donde se cortan estas dos rectas, se denomina vértice del ángulo. Entonces, el ángulo también se puede nombrar con el nombre del vértice, ¿verdad? Entonces, acá pongo A y para especificar que estoy hablando del ángulo A y no del punto A, por ejemplo, le pongo esta aberturita encima.
Entonces, este punto A, marcado acá, se denomina vértice del ángulo y esta semirrecta aquí, P y esta semirrecta Q, vamos a llamarle lados del ángulo. Entonces tengo, entonces ya está definido el ángulo tiene lados, que son estas dos semirrectas acá, P y Q, y tiene un vértice que es en el punto en el cual se cortan estos dos. Entonces, ya sé que es un ángulo. Preguntas acá. Ah, para la gente que no se puede conectar, desconectar, no se preocupen, esto queda grabado. No hace falta nada. ¿Sí? Esta primera clase le va a parecer un poco tediosa porque son muchas definiciones, pero prefiero hacerla y aburrirle un poco antes que después empezar a hablar de planos, ángulos y demás y no saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, por eso estamos haciendo Sí, profe, está bien. definición. ¿Sí? Ustedes van a Sí, tener después posibilidad de ver todo el video, de mirar, de leer los materiales de lectura para saber qué es cada cosa. Otra cosa para el examen va a estar basado en ejercicios, ¿verdad? No en definiciones. Por eso es que no le estoy poniendo tanto hincapié en las definiciones ni en que se memoricen nada, ¿verdad? Estoy haciendo acá dibujos, explicando cosas como para que se entiendan los conceptos y se puedan ustedes identificar cada elemento, ¿verdad? Después de memorizarnos cosas, no quiero saber nada de memorizar. Entonces bueno, ya tenemos profe. que un ángulo. Ahora tenemos ángulos consecutivos y ángulos adyacentes. Ángulos consecutivos y ángulos adyacentes. Entonces voy a permitirme borrar esto. Vamos a hacer un nuevo dibujo. Sí. Este va a ser, por ejemplo, un ángulo que yo tengo. Entonces, uno de sus lados va a ser P, el otro lado vamos a llamarle Q, PQ, y digámosle que el vértice es. Entonces, este es ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa es el ángulo P a Q. Entonces, este es el ángulo alfa. Ahora vamos a tomar otro ángulo, ¿sí? Y este otro ángulo va a tener también va a tener uno de sus lados también sobre P. ¿Sí? Va a tener digámosle, un lado común. Entonces, este, ¿sí? Y después va a tener el vértice también va a estar en A. Y acá tengo su otro lado. Digámosle R. Y a este ángulo le vamos a llamar el ángulo beta. Entonces, en azul está alfa, en amarillo está beta, deportivo luqueño. Beta es el ángulo que tiene como lados P, su vértice también es A, y el otro lado es R. Entonces tengo dos ángulos, alfa y beta. ¿Sí? Alfa y beta tienen vértice común en A y tienen un lado común que es la semirrecta P.
Entonces, de estos ángulos se dice que son consecutivos. Consecutivos. Entonces, ángulos consecutivos tienen lado común, vértice común y nada más. ¿Entiende, pa? Entonces, consecutivos. Y ahora vamos a ángulos adyacentes. Adyacentes. Entonces, vamos a tener también el esquema de... Esto lo tenemos así. Voy a borrar esto. Tengo estas dos rectas. Estas dos rectas, llamémosle la recta P y la recta Q. ¿Sí? P y Q, ¿verdad? Dos rectas se cortan aquí, digámosle, en A. ¿Sí? Así como hablamos, A es punto de P, entonces dentro de P, A define dos semirrectas. Entonces, desde A, digámosle, para la derecha, yo tengo la semirrecta, vamos a llamarle P a la semirrecta. ¿Sí? Y desde A para la izquierda, tenemos otra semirrecta que vamos a llamarle P'. ¿Sí? P y P' son dos semirrectas de la recta P que se obtienen a partir del punto A. ¿Sí? Eso vimos cuando hablamos de semirrecta. De estas semirrectas dijimos que eran opuestas, ¿verdad? Porque estaban definidos sobre la misma recta. Asimismo, A es punto de Q, entonces A define dos semirrectas sobre Q. Desde A para arriba yo tengo una semirrecta, llamémosle Q, y de A para abajo vamos a llamarle Q'. Ahora, vamos con los ángulos. Yo tomo desde A hacia la derecha sobre T, tengo esto marcado en amarillo, tomo sobre A, hacia la recta, acá. Entonces a esto le voy a llamar ángulo alfa. Alfa está marcado en amarillo, sus lados son P, el vértice es A, y el otro lado es U. Ahora vamos a marcarla acá, acá con angulito. ¿Sí? Y voy a tomar otro ángulo, vamos a marcar este en rojo. Voy a tomar este ángulo sobre Q hasta A y voy a tomar aquí. Entonces a esto voy a llamarle ángulo beta. El ángulo beta tiene como lados semirrecta Q, su vértice es A, y el otro lado es la semirrecta P'. Ahora bien, ¿qué tienen en común estas dos rectas? Perdón, estos ángulos alfa y beta. Tienen vértice común en A, tienen un lado común que es el lado Q, ¿sí? Y los otros lados P y P' son semirrectas opuestas, o sea, semirrectas definidas sobre una misma recta. Entonces, estamos hablando de ángulos adyacentes, ¿sí? Dos ángulos consecutivos también tenían un vértice común y un lado común. Hasta ahí, ¿sí? En el caso de ángulos adyacentes, el lado no común, ese par de lados que sobran, para que los ángulos sean adyacentes, estos ángulos son semirrectas opuestas. En este caso tenemos ángulos adyacentes. Entonces, ángulos consecutivos, ángulos adyacentes. Ahora,
¿Qué pasa si, en este caso, para ángulos adyacentes, ¿verdad? Le dije yo, alfa y beta pueden ser cualquier ángulo, ¿verdad? Yo puedo poner esto más inclinado, hacer que, por ejemplo, alfa sea mayor que beta, si tiene un dibujo, o beta mayor que alfa. ¿Qué pasa si son iguales? En el caso de que yo tenga así, tengo el caso de ángulos adyacentes. ¿Sí? Acá tengo alfa y acá tengo beta. ¿Sí? Otra vez, dos rectas que se cortan, algún vértice, lado común, los lados no comunes son rectas opuestas, pero además de eso, estos ángulos alfa y beta son iguales. ¿Sí? ¿Qué se puede decir entonces? Cuando estos ángulos alfa y beta son iguales, yo puedo decir primero que si este es la recta P y esta es la recta Q, la primera cosa que puedo decir es que estas rectas son perpendiculares. Entonces, dos rectas perpendiculares son aquellas que al cortarse forman ángulos adyacentes y estos ángulos adyacentes son iguales. Alfa igual a beta. ¿Sí? Dos rectas que al cortarse forman ángulos adyacentes iguales. Se dice que son perpendiculares. ¿Sí? ¿Y cuánto mide alfa y cuánto mide beta? Miden lo que se denomina un recto. ¿Sí? Todavía no entramos a medir ángulos, vamos a hacer más tarde. Pero por ahora le llamamos un ángulo de un recto. Un ángulo de un recto es cada uno de los ángulos que se forman al cortarse dos rectas perpendiculares. Entonces, alfa mide un recto, beta mide un recto. Si yo me voy acá del otro lado, puedo tener otro ángulo gamma y puedo tener otro ángulo delta, ¿verdad? Y todos estos ángulos son iguales, ¿sí? Porque se forman al momento de cortarse dos rectas perpendiculares. Y esos ángulos consecutivos adyacentes que se forman son iguales. Miden todo un recto. Ese es el ángulo recto. El ángulo llano, un llano, son dos rectos. Entonces, si yo quiero tener un llano, tengo que medir desde acá hasta acá en verde. Esos son dos rectos. Eso es un llano. Muchas definiciones ya. Entonces sabemos que son rectas perpendiculares, ya sabemos que es un ángulo recto, que es un ángulo llano. Ahora vamos con ángulos complementarios y suplementarios. Eh, yo creo que haga falta dibujo. Entonces, yo tengo dos ángulos, digámosle alfa y beta. Son ángulos. Y la suma de alfa y beta es igual a un recto. Se dice que alfa y beta son complementarios. Mientras que si la suma alfa más beta es igual a dos rectos o a un llano, alfa y beta son suplementarios. Entonces, ángulos complementarios, su suma es un recto,
ángulo suplementario, su suma es dos rectos o un llano. Suplementarios, complementarios. Ahora vamos al sistema de medición de ángulos. Algo va a ser algo más. Hasta ahora es un recto, dos rectos, lo que sea. Ahora vamos a darle números a esto. Tenemos tres sistemas que no son más comunes. El sexagesimal, que es el que se utiliza de antaño, que es el más común para nosotros. El centesimal, que es un sistema de medición basado en el sistema decimal, ¿sí? Que tiene su ventaja de que es de fácil manejo, ¿sí? No es fácil manejar, no es común, ¿sí? Y por último tenemos el sistema radial. El sistema radial, digámosle que para la gente común es el sistema más difícil de entender, más difícil de utilizar. Sin embargo, es el sistema de medición oficial que se usa dentro de la ciencia y la ingeniería para medir ángulos. Vamos a echarle un vistazo a cada uno de estos sistemas, así para cerrar nuestra clase de hoy. Entonces partimos de Vamos a partir de un ángulo recto, ¿sí? Yo tengo las rectas, digamos, de P y Q, al cortarse forman este ángulo alfa y este ángulo beta son iguales. Entonces alfa es un recto. Ya vamos a marcarle así. Entonces el sistema sexagesimal toma este ángulo alfa y lo divide en 90 ángulos iguales. Entonces divido. Acá, acá, acá. ¿Cuántos de estos ángulos hay? Y hay 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 90. Entonces, este ángulo alfa, que es un recto, se divide en 90 ángulos iguales, ¿sí? Y cada uno de estos ángulos mide un grado sexagesimal. Entonces, alfa sobre 90 es un grado sexagesimal. Y se simboliza así. 1, ¿verdad? Y el símbolo de grado. Entonces, el ángulo de un grado sexagesimal es cada uno de los ángulos o de los 90 ángulos iguales que se forman al dividir el ángulo en un recto, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra definición de un grado sexagesimal. Entonces voy a agarrar este primer angulito. Este ángulo mide un grado, ¿sí? ¿Cómo yo divido este ángulo de un grado para tener medidas más pequeñas? ¿Sí? Yo agarro y lo divido en voy a tomar este ángulo de un grado, yo agarro y lo divido ahora. En el primer caso lo dividí en 90, ahora lo voy a dividir en 60. Entonces, si vamos a llamarle beta, beta mide un grado, entonces yo agarro y divido beta en 60 ángulos iguales. Y ese es un ángulo de un minuto sexagesimal. Entonces, un ángulo recto, lo divido en 90 ángulos iguales. Cada uno de esos ángulos iguales mide un grado. Después, el ángulo de un grado, acá ampliado, tomado de acá, yo lo divido en 60 ángulos iguales y ese es el ángulo de un minuto. Por último, ¿cómo voy a tener ángulos más pequeños que ese de un minuto? Bueno, voy a tomar el ángulo de un minuto
y lo voy a dividir otra vez en 60 ángulos iguales. O sea que si este ángulo, digamos, acá es gamma, si yo gamma lo divido en, si gamma es, digámosle, un minuto, si yo gamma lo divido en 60 ángulos iguales, cada uno de estos angulitos, que es gamma sobre 60 mide un segundo sexagesimal. Acá tenemos nuestro esquema. Ángulo recto dividido entre 90, cada uno de esas 90 partes es un ángulo de un grado. Después, el ángulo de un grado yo lo divido en 60 ángulos iguales y cada uno de ellos va a medir un minuto. Si quiero unidades más pequeñas, tomo el ángulo de un minuto, lo vuelvo a dividir en 60 partes iguales y ese es el ángulo de un segundo. Entonces, así se compone el sistema sexagesimal. Y partimos de el ángulo de un recto. Entonces, el sistema sexagesimal. El centesimal hace también algo parecido, ¿sí? Tomamos el ángulo recto, ¿sí? En este caso el mismo ángulo recto, alfa entonces mide un recto. Sin embargo, en vez de dividirlo en 90 partes iguales, se divide en 100. Entonces, aquí en vez de tener 90 ángulos iguales, tengo 100 ángulos iguales. Cada uno de ellos se denomina o mide un ángulo de un grado centesimal. Y acá en vez de la simbología, en vez de poner grado, se le pone generalmente una G. Eh, Después, si quiero ángulos más pequeños, entonces tomo el ángulo de un grado acá, y antes en el sistema centesimal yo le dividía en 60, para el centesimal yo lo vuelvo a dividir entre 100. Entonces, el ángulo beta, que es el ángulo de un grado dividido entre 100, me da el ángulo de un segundo centesimal. Entonces, la simbología así es 1, y acá es. Yo quiero un ángulo más pequeño, tomo el ángulo de un segundo centesimal, perdón, no es segundo, me equivoqué acá. ¿Vale? Es un minuto. Repito entonces. Ángulo recto dividido en 100 ángulos iguales es el ángulo de un grado centesimal. Después, para medidas más pequeñas, tomo el ángulo de un grado centesimal, lo divido en 100 ángulos iguales otra vez, y ese es el ángulo de un minuto. Ahora, si quiero ángulos más pequeños, tomo el ángulo de un minuto y lo divido en, otra vez, 100 ángulos iguales. Entonces, ahí es que tengo el ángulo de un segundo. ¿Sí? Entonces, a diferencia de lo que era el sistema sexagesimal que tomaba, el ángulo recto dividido entre 90, después empezaba a dividir entre 60 y entre 60 para tener los unidades. El centesimal agarra y toma siempre una misma cantidad, que es 100. Entonces el ángulo recto se divide entre 100, también el ángulo de un grado, el ángulo de un grado se divide entre 100, entonces tengo el ángulo de un minuto, y el de un minuto se divide otra vez entre 100 para tener el ángulo de un segundo. ¿Sí? Ahora vamos a una observación. ¿Sí? Debido a que en el sistema sexagesimal el ángulo recto se divide en 90 ángulos iguales, entonces acá dentro de un recto, ¿cuántos ángulos tengo? Tengo 90 ángulos de un grado. Entonces, este ángulo recto es el famoso ángulo de 90 grados que ustedes conocen. Por eso es que el ángulo recto es el famoso ángulo de 90 grados. ¿Sí? Porque yo tomo el ángulo recto y divido ese ángulo en 90 ángulos iguales, cada uno de ellos mide
de un grado, entonces 90 ángulos de un grado sumados me dan 90 grados. Asimismo, el sistema centesimal. Yo dado que aquí, a partir del ángulo recto, yo lo parto en 100 ángulos iguales, entonces voy a tener acá 100 angulitos de un grado centesimal, entonces este ángulo recto va a medir 100 grados centesimales. ¿Cómo yo puedo pasar de un sistema a otro? ¿Sí? Del sistema sexagesimal al centesimal. ¿Cómo se relacionan este sistema de medición? Entonces, yo tengo el ángulo alfa expresado en grados, eso dividido en 90 va a ser igual al ángulo beta dividido en grados centesimales dividido entre 100. Ejercicio de esto vamos a ver en la próxima clase. O sea, así yo paso de un sistema de medición a otro, entre sexagesimal y centesimal. Y por último vamos al sistema radial. El sistema radial es un poco más complicado y no se basa en el ángulo recto. Vamos a borrar esto. Entonces, para trabajar con el sistema centesimal, para trabajar con el sistema centesimal, perdón, con el sistema radial, tomo una circunferencia. Una circunferencia, esta circunferencia tiene un centro, digamos de acá es su centro, mientras que la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia se denomina radio. Este es el radio. Cuando lleguemos a la circunferencia vamos a volver a definir esto. ¿Sí? Por ahora vamos a centrarnos en definir el sistema, que es el ángulo de un radián. Entonces, esto es el radio, y claramente esto también mide radio. Como acá, esto también es un radio. ¿Sí? Después, ¿yo qué hago? Agarro y mido esta porción de la circunferencia. ¿Sí? Así como esto del centro a este punto tiene una longitud, y esto es igual al radio, también de acá hasta este punto, esto mide radio, yo agarro y mido esto. Digamos que este es A, este punto es A, y este punto es B. Entonces, esta porción de la circunferencia, este arco, digamos, voy a utilizarlo así, entonces es un arco, y este arco también tiene que medir igual al radio. Entonces, si este ángulo, pero si este arco mide lo mismo que el radio de la circunferencia, entonces acá el ángulo alfa mide un radián. Se simboliza a 1 R, A, B. Entonces, ese es el ángulo de un radián. Yo tengo una circunferencia, la cual considero el centro. A partir del centro considero un segmento. El segmento va a ser el radio que va desde C hasta D. También considero desde C hasta A, siendo A y D punto de la circunferencia. Entonces, por esta circunferencia puedo medir yo este arco, esta porción de la circunferencia. Si esta porción de la circunferencia mide lo mismo que el radio de la misma, entonces este ángulo que se forma acá entre B, C y A, B, C, A, este es mi ángulo, C, A, ¿sí? Y si este arco de circunferencia mide lo mismo que el radio de la misma, yo estoy encontrándome ante el ángulo de un radián.
¿sí? Cuestión interesante de la circunferencia. Los griegos y demás lo estudiaban bastante y de tanto estudiarlo ellos se encontraron que al dividir la longitud de la circunferencia, llamémosle L, longitud de la silla, pues se puede medir con, digámosle, con una cinta. Digamos, le tomo desde T la vuelta completa y hasta D otra vez. Entonces, eso mide la circunferencia. ¿Sí? Si yo esta longitud A y lo divido entre, digámosle, el radio, ¿sí? Entre este segmento R, ¿sí? Este cociente entre la longitud de la circunferencia y la longitud del radio me da un número que es constante. Y ese número constante es igual a 2 veces pi, que es 6, digámosle 28, y esto es un número inacabable. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta que tenían una circunferencia, la medían, esa longitud la dividían entre la longitud del radio y sin importar la circunferencia que sea, siempre le salía el mismo valor. Siempre salía 6,28, ¿verdad? Sin importar que la circunferencia sea pequeña, grande, mediana, de dimensiones enormes o diminutas, siempre al hacer la división les daba este mismo número. ¿Sí? De ahí es que nació el famoso número pi. ¿Sí? Y la verdad que es la relación entre la longitud de la silla y su diámetro. Su diámetro es lo que yo tengo a partir de medir desde un extremo hasta otro, pasando por el centro de la circunferencia. Ese es el diámetro. Entonces, si yo dividía la longitud de la silla entre su diámetro, yo siempre encontraba que le daba una cantidad constante que era igual a pi. Ahora, por último, eh, ¿cómo se relacionan los tres sistemas de mediciones? Si yo tengo el ángulo alfa en grados sexagesimales, ese ángulo alfa sexagesimal dividido entre 90 es igual a el ángulo beta, no, vamos a llamarle alfa también porque es el mismo ángulo. Alfa, pero ahora medido en grados centesimales, esto dividido entre 100 es igual al ángulo alfa medido en radianes dividido pi sobre 2. Esta relación que hay entre los tres sistemas de medición de ángulo. Acá en vez de, acá porque puse 20, dos nomás, ¿sí? Pueden usarlo así o si no quieren usar el pi sobre 2, podemos cambiar. Vamos a escribir 180, este va a ser 200 y acá va a ser pi. ¿Sí? Entonces, yo digo, tengo que alfa es, no sé, 60 grados. ¿Cuánto mide alfa en el sistema radian? Entonces, alfa en grados, 60 dividido 180 es igual a alfa en radianes, que lo quiero saber, dividido cuánto, pi. Después, si yo quiero saber cuánto mide alfa en radianes, tengo que despejar esto. 60 sobre 180 es un tercio. ¿Sí? Entonces, alfa en radianes, entonces este pi pasa arriba sobre 3. Entonces, el ángulo alfa en grado es 60 y ese ángulo de 60, si yo quiero medirlo en radianes, vale pi sobre 3. ¿Cuánto mide alfa si yo quiero saber cuánto mide en el sistema centesimal?
y utilizo las mismas relaciones, ¿verdad? Solamente que ahora, en vez de relacionar el sistema sexagesimal con el radian, tengo que relacionarlo con el sistema centesimal. 60 sobre 180 es igual ahora, y ahora voy a usar esto. Alfa en grados sexagesimales sobre 200. Entonces, esto me da que alfa en grados sexagesimales es 60 sobre 80, sigue siendo un tercio, 200 sobre 3. 200 sobre 3. Tú puedes calcular usted con calculadora o dejar así porque es una fracción. ¿Sí? Evidentemente, este alfa en radianes, que tengo que dividir radianes acá y acá grados. ¿Sí? A la hora de trabajar con grados, en esta parte tengo que escribir bien las unidades de medida para saber cómo estamos midiendo el ángulo. Si estamos midiendo en radianes, si estamos midiendo en grados o si estamos midiendo en grados centesimales. Entonces, ¿de qué van a ir los ejercicios? Y los ejercicios de este capítulo van a ir de transformar ángulos entre entre estos diferentes sistemas de unidades. Y van a hacer ejercicios de este tipo. Yo tengo un ángulo de 60 grados y quiero saber cuánto mide en grados centesimales o cuánto mide en radianes. O tengo un ángulo de tantos radianes, ¿cuánto mide eso en grados hexadecimales? Y también vamos a jugar mucho con los ángulos complementarios y suplementarios. ¿Sí? Entonces nuestros ejercicios van a estar basados en estos ángulos complementarios, suplementarios y transformaciones de medidas de ángulos de un sistema a otro. Voy a preparar yo un ejercitario mañana por ahí. Y ese ejercitario va a estar publicado en la plataforma, ahí en el aula virtual, y para que ustedes puedan resolver. El tema de la clase del viernes todavía no me dijeron. Eso hay que organizarnos. ¿A quién le toca el mío? Si me toca a mí o le toca a la otra materia. Si pueden preguntar, yo también voy a preguntar por mi cuenta para ver si es que nos toca este viernes o nos toca el siguiente. ¿Sí? Si nos toca este viernes ya, entonces vamos a empezar a resolver los ejercicios en la clase virtual y vamos a seguir con la presencial. Y si es que no nos toca este viernes, entonces vamos a pasar esta resolución a la clase presencial del próximo lunes. ¿Sí? Entonces creo que esto va a ser todo por hoy. Estuvo larguita y supongo que pesada la clase, supongo que también estuvo pesada para ustedes. Así mismo, profe.